Vamos a arrancar hablando un poquito de economía con un político y diputado nacional del PRO, además dirigió el Banco Ciudad, Federico Sturzenegger. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buen día, buen día. Bueno, está Kicillof en París en una misión buscando cerrar la deuda con el Club de París, ¿no? Primero, ¿de dónde viene esa deuda? Y esa deuda viene hace muchísimos años, ¿no? No, porque la deuda del Club de París es una deuda que se llama bilateral, es la deuda que tiene el Estado argentino con organismos que dependen de otros estados, que por supuesto entró en default en el año 2001, bueno, y es como una piedrita más que queda en el camino para normalizar la situación de Argentina con el resto del mundo, por lo menos en lo que hace a deuda. Vos sabés que vos vas a Nueva York y los inversores te dicen, mira, hay 3 países en el mundo que dan retornos altos en este momento, porque viste que las tasas están muy bajas. Están bajísimas. ¿Bolivia cuánto coloca? Sí, coloca el 4, entonces coloca 2, 3 puntos por encima del bono del Tesoro americano. Eso ocurre en casi todos los países del mundo. Hay solo 3 que tienen, me dan 9 puntos por encima del bono del Tesoro, que son Ucrania, Venezuela y Argentina. Entonces dice, ¿no?, la visión que hay afuera, es decir, bueno, de esos 3 países, Argentina es el que luce mejor, claramente. Pero el menos riesgoso de esos 3, ¿no? De esos 3, ya estamos en ese grupo, pero de esos 3 es el menos riesgoso, y los únicos motivos por el cual no hay como un influjo de dinero muy importante a Argentina, que es un país que, con todos los problemas que tiene y toda la destrucción que ha hecho el kirchnerismo, es un país que está muy desendeudado en este momento, entonces es atractivo para quien va a colocar deuda. Bueno, son 2 cosas, son el Club de París en algún sentido, y también todo el tema de los holdouts y el tema de la Corte Suprema, que también es como otra incertidumbre que tiene que resolverse en el corto plazo. Pero si no fuera por esos 2 factores, vos tendrías un influjo importante, por lo menos para lo que son inversiones financieras, y me parece que el gobierno está tratando de ir por ese camino. Ajá. Porque tiene una situación de déficit muy grande que la está financiando con emisión, esto quiere decir con inflación, y me parece que el único camino para llegar medianamente razonable al 2015 es sustituir parte de ese financiamiento con emisión por deuda. Ahora, ¿ustedes reconocen que ha sido un periodo de desendeudamiento estos años? Sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna. O sea, vos tenés que la deuda a PBI del gobierno nacional ha caído abruptamente. Cuando Néstor arrancó su gestión estaba en 160% del PBI. Por supuesto que era muy deuda en dólares, el dólar estaba muy alto, eso por supuesto afecta a los números. Hoy es 15% del PBI. También es cierto que ese número es la deuda de mercado, parte de la deuda la ha absorbido la ANSES, y en contraparte de, digamos, absorber esa deuda, también se cargó con el pasivo de las jubilaciones que antes las pagaba el sistema privado, ¿no? Pero lo cierto es que hoy tenés una deuda PBI de 15 puntos, con lo cual has tenido un proceso de desendeudamiento. Yo te diría, de todas las cosas malas que deja el kirchnerismo, lo que deja bueno es esto, que deja un país no endeudado, y eso al gobierno que venga después de 2015 le va a dar bastantes márgenes de acción. Ahora, para poder tomar crédito en este contexto había que cerrar, primero Repsol, ¿no?, que fue el primer frente que cerraron. Algo con el Fondo Monetario Internacional, no pedirle crédito, pero por lo menos arreglar No sé si tanto, no sé si eso es tan esencial, ¿no? Creo que es, bueno, el Club de Repsol, el Club de París, el tema de los holdouts, y también te diría en menor medida lo del CIADI, pero te diría Club de París te diría que los holdouts es como lo más importante. Los fondos buitres, digamos, que están con este planteo en Estados Unidos, queriendo cobrar el 100% de la deuda. Claro, digamos, resolver ese tema. Yo siempre he sido de partidario que a los holdouts había que ofrecerle lo mismo que se le ofreció a los que entraron en los canjes. Pero eso es lo que ofrece el gobierno. Bueno, lo que ofreció tarde, porque cuando empezó el juicio y Griesa le pide al Estado argentino, hágame usted una oferta, ahí era el momento de decirle a Griesa, mira, vamos a pagar así. Pero los buitres funcionan de esa manera, no van por la quita, digamos, o sea, la estrategia ha demostrado que ellos la quita no la querían y que iban por todo. Pero no es una decisión de ellas, acá lo que había que convencer es al juez, para que el juez diga esta propuesta que hace Argentina. Después le ofrecieron al juez, digamos. Sí, pero ya el juez estaba muy enojado porque Argentina había dicho, no, esto parece pero parece como... lo que plantea es que hay que, digamos, que tienen derecho a todo, no es tipo, llegaron tarde con una oferta, o sea, el juez lo que está planteando es tienen derecho al 100%. No, pero yo creo que Griesa termina fallando como falla, justamente porque cuando Griesa le pide a Argentina que haga una oferta,
Argentina dice, mira, vos decidís lo que quieras que no vamos a pagar. Entonces ahí Griesa en su fallo dice, mira, como Argentina está como en una situación casi de rebeldía, yo voy a hacer que le paguen todo y lo más rápido posible. Entonces muchachos pagan y hace toda una argumentación, por lo cual la interpretación de esta cláusula del pari passu, que es como que tienen que ir más o menos a la par, es pagarle todos. Cuando en realidad el razonamiento correcto es que el pari passu es una cláusula que se pone en la deuda para que vos no arregles con uno y dejes a otros totalmente en banda. Entonces, no es que a uno les pagues el 100%. Yo creo que Argentina cometió un error, creo que llegó tarde, creo que eso desvió el juicio en un sentido muy poco favorable para Argentina. Ahora la apuesta de Argentina es patear todo a después de enero, porque hoy hay una cláusula que si hoy Argentina negocia con los fondos buitres, lo que negocie con los fondos buitres tiene que dárselo al resto de los tenedores de deuda, y esa es una cláusula que vence a fin de este año. Entonces el año que viene el gobierno tiene más libertad de acción y creo que todos los cañones están puestos para que la Corte Suprema o tome el caso o de alguna manera demore el caso hasta el año que viene, dándole márgenes a Argentina para negociar. Por eso, como yo creo que la solución definitiva no va a venir hasta el año que viene, esta cosa que me parece que el gobierno quiere hacer, por supuesto, bajando la bandera del desendeudamiento. ¿Te acordás que era como una gran bandera? Ya bajaron todas las banderas, bueno, la última que queda la están arriando, pero igual no van a poder hacer mucho hasta el año que viene. A ver, tenemos una referencia esta mañana de Jorge Capitanich, jefe de gabinete, justamente del tema de los fondos buitres. Lo que señalan muchos titulares de diarios y comentarios, en definitiva, la posición argentina es siempre la misma respecto a las acciones judiciales promovidas en los estrados internacionales y en este caso en Estados Unidos. Es decir, el apego inexcusable a la Constitución argentina y a las leyes que reglamentan su ejercicio. Por lo tanto, me parece que es muy importante leer con mucha precisión y profundidad el escrito antes de emitir una opinión. Claro, el escrito de Argentina tiene como dos argumentos. Uno tiene el argumento este que yo te estoy dando, que la interpretación del pari passu no es pagarle 100%, sino pagarles lo mismo. Pari passu quiere decir trato similar para trato igualitario. Entonces están los que entraron al canje de la deuda y los que no entraron al canje de la deuda. Los que no entraron al canje dicen me tienen que pagar el 100%. Argentina dice no, trato igualitario, dice si yo le pago al buitre el 100 y los demás aceptaron quita, le estoy perjudicando al que aceptó la quita y entró al canje. No es una verdadera interpretación de esa cláusula y yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso yo siempre lo dije y lo dije antes, ya te repito, antes de que Argentina se puso así tan testaruda en un momento. Además porque hay un principio, digamos, lo que pasa es que claro, cuando se emitió esta deuda eso no se incluyó, pero la idea de que cuando la mayoría acepta una quita es obligatorio para todos, es como un proceso de quiebra. No, eso tiene que ver con el segundo argumento que hace Argentina, que es que si se acepta esta posición de los buitres, se perjudicaría las reestructuraciones futuras de deuda, porque entonces, claro, nadie entraría en un canje porque diría, no, pero después pará, si acá me van a dar el 100%. Eso es equivocado. ¿Por qué? Por lo que vos estabas diciendo justamente. Hoy, a partir del default de Argentina, que fue tan grande, toda la deuda soberana que se emitió después, se emitió con unas cosas que se llaman cláusulas de acción colectiva, que es lo que vos decías, que es, si un porcentaje que se define en esa cláusula acepta una quita, bueno, listo, va para todos. Entonces hoy el mercado... No hay más buitres, digamos, los buitres no pueden, digamos, en futuras reestructuraciones de deudas no va a haber más buitres. Entonces ese argumento que hace Argentina no tiene ningún sentido, porque es un problema que ya lo resolvió el mercado justamente incorporando estas cláusulas de acción colectiva que la deuda argentina no tiene. Entonces la gente... Que es como las quiebras, como los procedimientos de quiebra. Entonces la gente en Nueva York te dice, este problema no existe más. Pero en Nueva York se cumplen los contratos, entonces el contrato de Argentina no lo tenía, lo vamos a hacer cumplir. Así que yo creo que el escrito de Argentina que pedía Capitanich que se mirara, tiene, digamos, esos dos elementos. Un argumento estoy de acuerdo y el otro no. Ahora, mencionábamos, ¿no?, en este último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la problemática, por un lado, de buscar inversiones a través de cerrar estos frentes externos, pero también con el tema del gasto público pareciera ser que el gran tema es subsidios y la carga que subsidios representan, ¿no?, para el presupuesto nacional. Hoy Capitanich entró en el tema de la electricidad. A ver, escuchemos qué decía respecto de futuras quitas o parciales al subsidio a la electricidad. Respecto al tema de subsidios, lo que se ha hecho también en el área metropolitana
es la implementación a través de un fondo de afectación específica de recursos para la ejecución de inversiones en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto implica una inversión significativa que en el año será cercana a los 4.000 millones de pesos. Esto tiene que ver con media y baja tensión y mecanismos que permitan garantizar una mejor calidad de servicio para el incremento de la demanda previsto. Tal es así que el índice sintético de demanda energética permitió ver en el mes de marzo un incremento del 0,2% en la demanda. Desde esa perspectiva lo que quiero transmitir es que no hay ninguna modificación en la perspectiva asociada al tema del subsidio, porque todo lo que el gobierno ha anunciado se implementa. Y respecto al tema de gas, cualquier reclamo que eventualmente pueda ocurrir tiene que darse a través del ente regulador respectivo. Bueno, estaba respondiendo a una nota que publica hoy La Nación, donde anticipan una circular que le llegó a Edenor, Edesur y demás, donde entendían que al pedirle un detalle de clientes eventualmente en condiciones de afrontar la quita de subsidios, era un primer paso para lo que se espera que el gobierno, después de haber hecho quitas parciales en agua y en gas, siguiera con el tema de la electricidad. Sí, ¿no? Parece desmentido, ¿no? Parece desmentido, parece sí. Lo que dice Kicillof, Capitanich. De cualquier manera, déjame decirte, el tema de los subsidios no es como para nosotros el tema fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad ese es un gasto público que va directamente a la gente. Ese es el argumento de Cristina Fernández de Kirchner. Va directamente a la gente. ¿O no? Va directamente a la gente, no sé si Cristina... No, pero lo que plantea es que no es un subsidio a la empresa, sino que hay que entenderlo como... Perfecto, entonces a mí lo que a nosotros nos preocupa del gasto público no es el gasto público que afecta y beneficia directamente a la gente. Al contrario, te diría, si vos vas a sacar ese subsidio, bueno, baja otro impuesto. Si vos vas a sacar los subsidios a la electricidad o al gas de una manera significativa, porque necesitas, por ejemplo, racionalizar el precio de la energía por el déficit energético que tenemos, bueno, baja el IVA. Por ejemplo, si vos sacás los subsidios a la energía, podés bajar el IVA 5 puntos. Entonces, a la familia la dejás igual. Entonces, a mí me parece que el tema de los... No, pero no es neutro, porque yo si soy una familia de bajos ingresos, destino gran parte de mis ingresos al consumo, es decir, IVA. Si yo soy una familia de ingresos altos o medios, si vivo en el área metropolitana, me beneficio muchísimo más que un ciudadano argentino que vive en Formosa. Perfecto, o sea que hacer ese cambio que yo te digo es mucho más progresista y es mucho más equitativo desde el punto de vista de la geografía. No es que el mismo al que se le quita el subsidio va a tener una compensación por otro lado, lo cual a mí personalmente me parece bien, porque me parece que hay sectores subsidiados que en realidad generan una gran inequidad. Generaríamos más equidad geográfica, porque no estaría concentrado en el área metropolitana los subsidios, y también generaríamos mucha más equidad porque bajaríamos el IVA, que lo paguen equitativamente todas las familias, y sacaríamos los subsidios que lo reciben, primordialmente en mayor medida la gente de clase media, media alta. Entonces, lo que digo es, pero de las familias en su conjunto yo no afectaría al presupuesto. O sea, lo que no queremos ver nosotros es un tarifazo para que la plata entre al Estado y se siga gastando, que eso es lo que nos preocupa a nosotros, el gasto público que no va a la gente, el gasto público que va a la corrupción, el gasto público que va al clientelismo, el gasto público que va a la ineficiencia, de lo cual ¿Cuál es ese? Identificarlo puntualmente. Porque, por ejemplo, clientelismo, ¿qué es? ¿Ustedes qué plantean de los planes sociales, por ejemplo? Bueno, de los planes sociales vos tenés como dos grandes programas. Asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo, que la defendemos a muerte. Porque además no es un plan social. No, es un programa universal, y por ser universal es menos clientelar que los otros programas. No, pero además me parece a mí, hay otro principio. El que paga ganancias descuenta de ganancias cada uno de sus hijos. O sea, tiene un beneficio impositivo por cada hijo. Si uno calcula el beneficio impositivo, es prácticamente equivalente, porque ahí lo puedes calcular neto menos el 35 según la franja. Pero lo que digo es, los que pagan ganancias ya tenían antes un beneficio impositivo por hijo. Y en realidad la inequidad estaba en que los sectores de menores ingresos eran los que no tenían, o que no estaban en blanco, no tenían un ingreso por hijo. Te digo cuál es el problema con la asignación universal por hijo, que daría para mejorarla aún más. Y es el siguiente, que vos, por ejemplo, mirás la política social en Estados Unidos, y la política, esto hizo un cambio muy grande Clinton en su momento, y dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, nosotros a la gente le vamos a dar 5 años de ayuda social, los segmentos más vulnerables. El año 1, el año 2 no preguntamos nada,
año 3, 4 y 5 le vamos a dar ayuda si consiguieron trabajo. O sea, la ayuda continúa si vos te insertás al mercado laboral, es decir, que la ayuda se convierte en un incentivo para saltar de la informal, si no quedas afuera, porque te dan 2 años para buscar trabajo. En Argentina no hay ningún plan social que vos lo mantengas si conseguís trabajo. Entonces la estructura genera un desincentivo a formalizarte. De hecho, hay mucha gente que prefiere seguir en la informalidad para no perder el plan. Entonces, una propuesta que vamos a estar presentando un proyecto es que la asignación universal por hijo la sigas cobrando. No, pero eso ya está, ¿o no? No, que no se pierde porque implícitamente lo que se dice es que lo que recibís como asignación familiar es el mismo monto. No, yo lo que digo es, recibí la asignación... Si pasás a blanco. Si pasás a blanco, recibí la asignación familiar y adicionalmente recibí la UH por 3 años. Entonces, bajás fuertemente el desincentivo a formalizarte porque tenías la asignación universal por hijo. Entonces, eso diría es el programa social que creo que hay un consenso en toda la sociedad y que creo que se puede reforzar y mejorar con lo que te estoy diciendo. Ahora, vos después tenés, por ejemplo, el plan Argentina Trabaja. Que es el más discrecional de todos. Absolutamente discrecional. Son 5.000 millones de pesos que tuvieron presupuestados el año pasado. Simplemente mantiene un ejército de 190.000 piqueteros. Entonces, imagínate si esos recursos nosotros... Es así. Lamentablemente todo lo digamos, a mí me parece altamente discrecional porque no está claro qué municipios lo reciben, con qué criterios. La mayoría son municipios del conurbano, por eso además tiene tanta cuestión clientelar, qué intendentes disponen de esos y a qué se dedican las cooperativas. Yo me imagino que no son 190.000 piqueteros, pero es muy difícil de saber efectivamente qué funciones cumplen todas esas entonces cooperativas. Eso sacarlo de la discrecionalidad y ponerlo dentro, por ejemplo, ponerlos en el programa que yo te digo, generar una política social muchísimo más efectiva. Sí, es como una planta paralela en el municipio. Después tenés cosas, yo siempre doy un ejemplo que es, digamos, el ejemplo básico, ¿no? Que es el ejemplo de Aerolíneas Argentinas, que es, digamos, como el ejemplo máximo del absurdo de lo nacional y popular. A ver. Claro, o sea, cuando a Lula le quiebra a Varig, le piden que salve a Varig. Lula los echa a la oficina, le dice, a ver si yo entiendo, vos me estás pidiendo que yo le pida a los trabajadores brasileños, al trabajador que paga IVA, que paga impuestos laborales, que financie algo que usan los ricos. O sea, no me cierra, literalmente echó a la oficina. Cuando a Pepe Mujica le piden que tome el control de Pluna, porque Pluna quiebra, los echa a la oficina, dice, yo no puedo poner. Entonces, ¿y qué haríamos con Aerolíneas? Entonces, Aerolíneas nos ha costado 20.000 millones de pesos, en una empresa que no presenta balances auditados, que es porque supuestamente no es una empresa técnicamente estatal, es una sociedad, tiene un estatus societario, ¿no? Digo, pero vos no podés manejar una empresa pública sin presentar balances auditados, entonces eso es como una cosa, pero es escandaloso. Entonces, vos esos recursos, 20.000 millones de pesos que se han usado para que lo usen los más ricos de la Argentina y después me dicen que eso es nacional y popular, o sea, la verdad que no tiene absolutamente ningún collete. ¿Y qué sería con Aerolíneas? Te lo doy como ejemplo. ¿Cuál sería la opción? Y para mí Aerolíneas hay que regalársela a los empleados. ¿Cómo regalársela? Sí, hay que dársela. Aerolíneas es un pasivo. Es imposible. Mira, el negocio, ahora, ¿por qué puede funcionar LAN y no puede funcionar? ¿Pero por qué funciona LAN? María, el negocio aerocomercial es un negocio complicadísimo, con tasas de retorno bajísimos en todo el mundo. Hasta las empresas norteamericanas quiebran 2 por 3, no se puede. Pero ningún país latinoamericano elige tener una aerolínea estatal. Vos sabés que no hay ningún país. De México para abajo no hay ningún país que tenga una aerolínea estatal. Porque no tiene ningún sentido. Es un producto que lo usan los ricos en un negocio muy complicado. Y me parece que, bueno, es muy difícil. La verdad que hoy Aerolíneas es un pasivo para Argentina. Bueno, si los empleados piensan que la pueden manejar, que la manejen, a ver qué pueden hacer. Pero no pedirle al laburante argentino que esté financiando Aerolíneas. ¿No hay un principio de integración que alguna aerolínea tendría que cubrir en términos de cubrir rutas que no se cubren, de integración territorial? Gran mentira. El único destino que ha incorporado Aerolíneas Argentinas estatales es las termas de Río Hondo. Y gastamos 600 millones de tus impuestos, mis impuestos todos los años para que Aerolíneas vuele a Madrid. 600 millones de pesos solamente de nuestros impuestos, la ruta a Madrid. Sí, la ruta más deficitaria era Sydney, ¿no? Bueno, esa la cerraron. Y vos mirás el comunicado de Recalde y dice, esto no tiene ningún valor social para Argentina. ¿Y qué valor social tiene que Aerolíneas vuele a Madrid, o que vuele a Barcelona, o que vuele a Nueva York? Cuando hay alternativas que ofrece el mercado al mismo valor y con el mismo costo de transporte. Y estás, además, una cosa muy loca, estás gastando en aerolíneas más o menos lo mismo que gastás en trenes.
y uno usan 8 millones de personas y el otro usa 230 millones de viajes por año. El Sarmiento está moviendo la mitad de la gente que movía en el año 98. Sí, lo increíble del Sarmiento es que uno tiende a pensar que el tren empeoró porque hay más gente que viaja en tren, pero no. No, viaja la mitad de la gente. Viaja menos gente. Y además el problema del tren es un problema porque yo digo, el kirchnerismo tiene un desprecio por la gente que es impresionante, ¿no? Y entonces el problema del tren no es que tenés que hacer grandes inversiones, es que hay que trabajar y hay que hacer que los trenes vayan en horario, que tengan un mínimo mantenimiento. A mí me llamó la atención el otro día la presidenta cuando dijo viaja el pueblo en el tren, nosotros no viajamos, le dijo a Randazzo, como si el tren terminara siendo una opción por descarte, y en realidad lo que uno tiene que, digamos, buscar con el transporte público es que sea lo que uno elige como transporte, no el que no puede usar otra cosa, porque sea más ventajoso. Vos tenés dos tipos de ciudades. Tenés las ciudades de los países desarrollados donde hay transporte público y no hay transporte privado, de los desarrollados. Sí, claro. El otro día mostraban una foto de Cameron yendo al trabajo en subte, porque es la manera más fácil y más eficiente de ir. Y los países subdesarrollados donde no tenés transporte público y tenés transporte privado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí creo que la ciudad de Buenos Aires ha hecho una cosa revolucionaria, no solo en subtes, donde digamos ya se ha producido una mejora. Bueno, revolucionario no. No, sí, además estamos duplicando la cantidad de coches. El Metrobús funciona fenómeno, yo uso el Metrobús, uso la biciclovía, pero el subte no. Yo uso subte también. El subte que nos han criticado por cambiar los coches de la línea A. No. ¿Te acordás cuando cerramos la línea A porque técnicamente no se podía al mismo tiempo poner los nuevos coches con los viejos coches? El subte no pasó. No, entonces hice una cosa de locos. No, el subte es malísimo. Tomo el Metrobús que realmente... Y lo del Metrobús que realmente... Porque uno atraviesa la 9 de julio en 10-15 minutos y es mucho mejor tomar un colectivo que no solo un auto, que un taxi, mejor que cualquier otra opción. Fíjate, digamos que ahí es donde vos tenés el cambio conceptual. Vos durante 40 años... los intendentes de la ciudad de Buenos Aires se preocuparon por el transporte privado. Todos, desde Cacciatore, de la extrema derecha, hasta Aníbal Ibarra, más supuestamente progresista. Siempre preocupados a ver cómo el automovilista llegaba mejor al centro. Y Macri, ¿qué dijo? Macri dijo, a ver, ¿cómo viaja la gente? ¿Viaja en auto, viaja en bondi o en subte? Primero prometió subte, no los hizo, después pasamos al Metrobús. Bueno, sí, la verdad que hubiera sido muy bueno que el gobierno nacional hubiera aprobado las líneas de créditos, ¿no? Pero digo, Macri dijo, ¿cuál es el centro del transporte? El transporte público, y hemos puesto el foco ahí, ¿no? Así que bueno, me parece que ahí hemos hecho un cambio bastante conceptual respecto de los prejuicios que muchas veces hay. Lo mismo, por ejemplo, en educación pública, donde lo que ha hecho el macrismo me parece que es revolucionario. Lo dejamos para otro día, el debate. Muchas gracias. Gracias a vos.